Nuestra elevada vocación, la cadena de oro de la humanidad de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto lo escribe el apóstol Pablo, Hebreos 4:15. Y mira qué escribe Ellen White. La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero ser humano. ¿Era humano de verdad o no? Sí. Según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Vaya cita, ¿eh? Todo lo que hemos venido mostrando y debatiendo durante todas estas charlas, ya en los tiempos de Ellen White sucedía, evidentemente, y Ellen White es necesario que aclare todo esto. Y nos lo dice, según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. ¿Y por qué decía ella esto? Porque ella había vivido como los pioneros adventistas, muchos de ellos venían de Conexión Cristiana, que era una religión cristiana que tenía conceptos que no eran correctos. Y gracias a Dios, con el paso del tiempo, de los años, pudieron darse cuenta que no creían correctamente. Pero eso estaba en sus días. Y aún por desgracia muchos utilizan esos escritos de los pioneros adventistas cuando ellos creían erróneamente en la naturaleza de Cristo para decir que esa es la verdad. Ellos recibieron la luz progresivamente, como tantísimas veces ha sucedido a lo largo de la historia con el pueblo de Dios. Si no queremos entender eso, seguiremos diciendo lo que no es verdad. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás, destruimos la plenitud de su humanidad. Él concede su gracia imputada y su poder a todos aquellos que lo reciben por fe. Por tanto, es nuestra ayuda, sin lugar a dudas. Un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás. ¿No era nuestro ejemplo? Pues ese mismo poder es el que se nos confiere a nosotros. Él a su escala, nosotros a la nuestra. Es fácil de entender, ¿no? La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Así sucedió con Jesucristo. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. ¿Os dais cuenta? Si no hubiésemos visto todo el resto de lo que hemos presentado anteriormente, muchas personas aíslan esto y sacan conclusiones totalmente erradas. Él no vino como un Dios menor, para nada. Él vino como hombre. Y además Él seguía siendo Dios mayor tal cual. Pero como hombre, actuó como tal. ¿Y qué necesitaba? El apoyo divino, también, para salir adelante. Es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre podía hacer mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en toda emergencia. Toda una lección. El hombre mediante la fe ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. No hay más, no hay excusa posible. El Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en su naturaleza humana, que ahora tenemos. El Señor Jesús ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo, y al hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos. ¿Y en qué consiste eso? En estar unido al Padre. No hay otra. No hemos de servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle con la naturaleza que tenemos,
que ha sido redimida por el Hijo de Dios a través de la justicia de Cristo, debemos comparecer delante de Dios perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Sin Cristo, todo esto sería imposible. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo y mediante Cristo a Dios. Aquí también se derriban todos los conceptos gnósticos, todos. No hay dos personas distintas dentro de un cuerpo en Cristo. Él era totalmente humano cuando nació, pero tenía aún su divinidad. No la podía desechar, porque va innato en él, es Dios. Pero no utilizó su divinidad para vencer al pecado. Lo hizo todo, dándonos ejemplo, uniéndose al Padre, para superar lo mismo que hemos de superar nosotros a nuestra escala.